paciente un hemograma completo, tanto para tenerlo de base como también para valorar si hay presencia de anemia, por ejemplo, que podemos ver en los pacientes con artritis reumatoide, generalmente es una anemia de tipo de enfermedad crónica. Vamos a indicar también el panel metabólico completo, dependiendo de factores de riesgo de nuestros pacientes, pero aquí también es importante, dado que el riesgo cardiovascular de los pacientes con artritis reumatoide es mayor. Y por eso va a ser importante conocer cómo está la glucosa, la prueba de función renal, por ejemplo, de nuestros pacientes, el perfil lipídico, entre otros. La proteína C reactiva y el BES como estudios para valorar el proceso inflamatorio, y podemos mandar algunos anticuerpos que pueden estar presentes en los pacientes con artritis reumatoide. Entre los principales tenemos el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido citrullinado cíclico. Recordemos pues que el factor reumatoide puede estar presente en el 70% de los pacientes, pero que incluso el factor reumatoide puede aparecer en población sana, siendo entonces más específico el anti-CCP con una especificidad mayor al 90%. Este anticuerpo también se asocia a mayor aumento de daño a nivel articular y pobre tasas de remisión. Algunos pacientes también pueden tener ANA positivo, y también les recordaba en la clase anterior que incluso hay pacientes que pueden tener más de una enfermedad reumatológica. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener lupus con artritis reumatoides, por ejemplo, y pues es de valor en la valoración de los pacientes que tienen una poliartritis en estudio. Cabe recalcar que hasta un 20% de los pacientes con artritis reumatoide pueden ser seronegativos. Y esto es importante tenerlo en mente porque hay pacientes que tienen toda la clínica y usted le manda los anticuerpos y sale negativo, y pues sale diciendo, no, usted no tiene artritis reumatoide. Recuerde este porcentaje que no es es un porcentaje importante, que un 20% puede ser cero negativo. Definitivamente cuando uno tiene una alta sospecha de artritis reumatoide y el paciente pues mantiene la clínica, se puede enviar a reumatología para que se confirme el diagnóstico, para que haga el diagnóstico, que puede hacerse también en base a la clínica del paciente. Habíamos quedado también en valorar los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos o de clasificación se utilizan más que nada en la realización de estudios clínicos. No están destinados en sí para utilizarlo en el diagnóstico de los pacientes que van a nivel de consultorio. Sin embargo, sí nos ayudan en nuestras valoraciones y le puede dar más peso a nuestra sospecha diagnóstica. Y en cierta forma, a pesar de que conocemos que son criterios de clasificación, en cierta forma sí lo utilizamos para, pues, darle mayor valor a nuestra sospecha clínica y clasificar a nuestro paciente. Los criterios anteriores, o los más viejos, eran de 1987, pero esto tomaba en cuenta algunos síntomas y signos clínicos cuando ya la enfermedad estaba muy avanzada. Es por eso que en el 2010 se actualizaron estos criterios con la finalidad de hacer un diagnóstico temprano y oportuno y así lograr remisión en los pacientes con artritis reumatoide. En estos criterios podemos valorar varios puntos importantes.
El primer punto es las articulaciones que están involucradas. Como mencionamos inicialmente en esta presentación, la artritis reumatoide afecta en su mayor parte a articulaciones pequeñas. Y ustedes van a observar en esta imagen, en el cuadro, que casualmente si tienen entre más articulaciones afectadas y si son pequeñas, más puntos tienen. Recordando que la artritis reumatoide es una poliartritis, una poliartritis. Entonces, si una poliartritis, ¿cuántas articulaciones van a estar afectadas? Más de 5. 5. 5 o más, ¿verdad? Entonces, entre más articulaciones estén afectadas y son pequeñas, más puntajes tienen. Y vemos en el primer punto, en donde se le da 0 puntos, miren, si es una articulación grande. Pero si ya hay más articulaciones involucradas y pequeñas, va a tener entonces mayor puntaje. Bien, entonces el siguiente criterio es el aspecto serológico. Vemos que tiene 0 puntos si tiene el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico negativo. Pero si ya tiene estos anticuerpos positivos, aunque sean bajos, en bajos niveles, pues ya se le da 2 puntos y ya sí tiene una positividad alta, 3 puntos. En el siguiente ítem vamos a ver la presencia del si hay inflamación o no. Y para eso, ¿usted qué va a indicar? ¿El BES o el PCR? Recordando que el BES es una medida de inflamación más indirecta y el PCR más directa. Y entonces vemos que si ambos salen alterados, pues tienen un puntaje de, ambos no, si uno de los dos sale elevado, ya tienen un puntaje de 1 punto. Y en cuanto a la duración de los síntomas, si tiene más de 6 semanas, pues tiene un puntaje. Cuando nosotros tenemos entonces 6 puntos o más, mayor o igual a 6 puntos, podemos definir una artritis reumatoide. Entonces, vemos que prácticamente lo que hemos revisado, la clínica, pero viéndolo entonces de una forma más objetiva en cuanto a este instrumento. Cabe recalcar que hay veces que el paciente tiene algunas características y otras no, y puede tener una poliartritis indeterminada. Para estos pacientes también hay otros instrumentos que nos permiten valorar su evolución a través del tiempo y que también nos pueden ayudar a posteriormente darle un nombre y apellido a su enfermedad. Aunque muchas veces también tenemos pacientes que pueden tener enfermedades de tejido conectivo indiferenciada. Pero en este punto ya le tocaría entonces al especialista, al reumatólogo, pues catalogar este tipo de pacientes. Entre los estudios complementarios podemos mandar radiografías principalmente de las articulaciones más afectadas y más si tenemos algún grado de limitación funcional. En estos estudios vamos a ver osteopenia, que puede ser periarticular, erosiones óseas, subluxaciones articulares. Como el riesgo de nuestro paciente es mayor, incluso hay muchos pacientes que no solamente tienen artritis, tienen hipertensión, tienen diabetes, es fundamental un electrocardiograma. También es bueno tenerlo de base porque algunos medicamentos que se pueden utilizar en el manejo de la artritis reumatoide
puede afectar también el QT, por ejemplo, en el caso específico de la hidroxicloroquina. Entonces, es fundamental pues también tener un electrocardiograma de base. La radiografía de tórax también es bueno tenerla de base y también cuando nosotros sospechamos que haya alguna lesión o indicativo de afectación pulmonar, como revisamos en la clase pasada, los pacientes con artritis reumatoide pueden desarrollar fibrosis pulmonar y también si ustedes ya revisaron los medicamentos que les mandé en la plataforma, vemos que, por ejemplo, hay algunos que inclusive pueden tener dentro de sus efectos secundarios afectación pulmonar. Y por eso es importante tener también una radiografía de tórax. También por el hecho de que cuando se utilizan biológicos, los biológicos pueden aumentar el riesgo de infecciones pulmonares dentro de las o reactivar infecciones, por ejemplo, como una tuberculosis que está latente. Y por eso también es fundamental tener una radiografía de tórax previo el uso de alguno de estos medicamentos. Entonces, fundamental no solamente irse a la articulación, sino también a los otros aspectos. Dentro de los signos radiográficos habíamos mencionado que puede haber erosiones, puede haber derrame articular, osteopenia yuxtaarticular y daños, deformidades que vamos a ver en la enfermedad a largo plazo. Aquí vemos entonces algunos signos radiográficos de algunas de estas deformidades que tenemos en cuello de cisne, en ojal y la desviación cubital de los dedos de un paciente con artritis reumatoide. Dentro del diagnóstico diferencial del paciente con artritis reumatoide, también estaría la presencia de otras enfermedades que compartan las características de una poliartritis, por ejemplo, un lúpus eritematoso sistémico, también alguna otro tipo de artritis reactiva o enfermedad inflamatoria intestinal. Algunas afectaciones que pueden afectar el hueso y los músculos también podría entrar el diagnóstico diferencial, principalmente en las etapas iniciales, en donde puede haber síntomas vagos o constitucionales. Infecciones como la artritis séptica, parvovirus, también podrían estar dentro del diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide. Aquí estamos viendo pues que va a ser fundamental una vez que tenemos nuestra sospecha, mandamos nuestro estudio de laboratorio, hicimos nuestra adecuada historia, examen físico, indicamos los estudios de gabinete de acuerdo a las características y factores de riesgo y manifestaciones clínicas del paciente, que nosotros, una vez estableciendo este diagnóstico, hagamos un abordaje integral y que va a ser fundamental la educación del paciente y que la toma de decisiones que usted eh, haga, lo haga en conjunto con el paciente. Eso se llama la toma de decisiones compartidas. ¿Por qué es importante que haya una toma de decisiones compartida? Porque esto permite al paciente primero sentir que él es partícipe en su enfermedad, que él puede, pues, en cierta forma, empoderarse de la misma. Y también de esta forma mejora la adherencia al tratamiento. Pero la única forma de lograr esto de una forma efectiva es que usted informe y para informar hay que saber comunicar de una manera sencilla en qué consiste la enfermedad y por qué es importante tomar ciertos grupos de medicamentos. ¿Por qué insisto en este punto?
porque uno encuentra a veces muchos pacientes con artritis reumatoide de larga data que de repente dejaron de tomar sus fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad que son los fármacos y te llegan años después con deformidades que pudieron ser prevenibles. Y el paciente cuando uno le indaga y pregunta cuál fue la causa o el motivo por el que dejó de tomar el medicamento, pues te dice, no, es que no lo conseguí más, es que no saqué cita de nuevo, es que no había el medicamento, es que este no me caía bien, no lo toleraba bien. Y entonces, al final de cuentas, si él hubiera sido más consciente o entendido que su enfermedad era necesario controlarla con estos medicamentos, de repente, pues de una forma más consciente, hubiera buscado pues otras alternativas, pero no abandonar el tratamiento. Y lamentablemente uno ve pacientes así, que vienen años después, oiga, usted tiene artritis reumatoide hace cuánto tiempo, hace 10 hace 15 años, y está tomando los medicamentos. No, no estoy tomando medicamentos, tomo diclofenaco y prednisona, que son medicamentos que son para el dolor y para el proceso inflamatorio, como revisaron bien en el artículo, mas no van a producir modificación de la enfermedad. Entonces, fundamental la información que se le brinde al paciente y que la decisión sea en conjunto, una toma de decisiones compartidas y que el paciente sea consciente de que las decisiones que se toman es definitivamente para frenar o para prevenir las complicaciones de estas. Vamos a ir viendo pues todo lo que hemos hecho, ¿no? Vemos los signos clínicos, la historia clínica, los estudios de laboratorio, etcétera, y valorar entonces los medicamentos. Vamos a ver entonces el tratamiento en base a nuestro abordaje. Entonces, en este abordaje es Doctora, importante, dígame. disculpe, tenía una pregunta con el slide anterior de lo de prednisona, Ah, que si en algún momento entra en remisión al paciente para que esto no sea dañino para él en forma hepática y también ajá. para que no se vuelva inmunosuprimido. Ajá, excelente pregunta. Sí, precisamente por eso hay que educar al paciente, porque el paciente, ¿qué pasa cuando se le hace el diagnóstico y cuando tiene inicialmente la artritis? Él va a encontrar alivio cuando se utiliza este tipo de medicamentos, tanto los AINES como corticoides. Pero estos medicamentos solamente son para el manejo sintomático, mientras que haga su efecto los medicamentos que verdaderamente van a modificar la enfermedad. En esta enfermedad, el caballito de batalla, podríamos decirle, de primera elección, sigue siendo el metrotexate, como fármaco modificador de la enfermedad. Cuando se está en las etapas iniciales, se indica este fármaco, el metrotexate, como primera elección, junto con el corticoide o el AINE para aliviar los síntomas, pero solamente de una forma temporal. Una vez que el paciente esté controlado, obviamente todos estos medicamentos deben ser retirados. Principalmente estoy hablando de los AINES y el corticoide. El metrotexate lo sigue tomando. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes se quedan tomando prednisona por años, con todas las consecuencias metabólicas e inmunosupresoras de este fármaco. El paciente queda con osteoporosis, con hiperglucemia, inclusive con diabetes. El paciente tiene problemas cardiovasculares ya de por sí, por su enfermedad de base y también ahora por efectos del medicamento. Entonces, el medicamento, la prednisona o los AINES solamente se utilizan cuando la enfermedad no está controlada para controlar los síntomas. Cuando está activa la enfermedad,
se da para mantener, mejorar la inflamación y el dolor. Pero una vez que la enfermedad está controlada, se debe retirar estos medicamentos porque hacen daño y el paciente se queda con su fármaco de base que debe ser un Farme. Metrotesate, que puede iniciar el paciente en monoterapia y vamos a ver que hay pacientes que utilizan terapia combinada con hidroxicloroquina y también hay pacientes que utilizan terapia combinada con leflunomida que vamos a revisar. Pero no es el tratamiento ni el AINES ni la prednisona, ¿ok? Eso es solamente para los síntomas de inflamación y de dolor en el momento en que la enfermedad está activa, o sea que no está controlada. Y obviamente hay que calmarle el dolor al paciente y la inflamación, pero solamente en ese lapso de tiempo, no de forma permanente. Y por eso hacía tanto hincapié en esta diapositiva de la educación del paciente. Hace poco, hace menos de 2 semanas, una paciente la vi en la consulta privada y tiene más de 10 años de tener diagnóstico de artritis reumatoide. Le pregunto, le vi las manos, ya siempre le he dicho, vean manos, vean los ojos. La señora Ujú. prácticamente tenía limitación para la marcha y sus A manos la mierda. con deformidad importante. Y cuando le pregunto, bueno, ¿y qué está tomando? ¿Qué medicamento está tomando? Prednisona, Mm. diclofenac. No estaba tomando ningún medicamento modificador de la enfermedad. Entonces, ya tiene toda esta deformidad, ya tiene toda esta limitación funcional. Por eso es importante explicarle al paciente. Y cuando ustedes manden AINES y cuando ustedes manden corticoides, tienen que explicarle al paciente el tiempo que lo va a tomar. Nunca deje a un paciente con AINES sin ningún tipo de control y dejarle ver al paciente que ya como que eso fuera un tratamiento que él puede tomar en cualquier momento, sin ninguna prescripción, sin ninguna evaluación, no, no. No. Paciente tiene que estar claro de su enfermedad y esta es una enfermedad crónica, autoinmune y que tiene grandes efectos cardiovasculares y por ende hay que tenerla bien controlada. No es concebible pacientes que solamente tomen estos medicamentos, pero muchas veces no es por el médico, es porque el paciente no entiende o no comprendió que eso nada más era para los síntomas agudos y no para el control de la enfermedad. Ellos no deben de quedar con esos medicamentos a largo plazo. Espero que haya contestado su pregunta de forma enfática. No debe de por qué un paciente estar tomando estos medicamentos AINES, corticoides, de forma permanente o crónica. Nosotros lo que queremos es llegar a la remisión lo más antes posible. Y para llegar a la remisión, yo tengo que utilizar medicamentos modificadores de la enfermedad. Y aquí te lo dice en el segundo punto. Iniciar Farme lo antes posible luego del diagnóstico de la enfermedad. Por eso lo puse en esta diapositiva, esta parte del abordaje. Todo esto fue tomado de una revisión reciente del American Family Physician el año pasado, 2024, en donde se elaboró pues una revisión cómo podíamos valorar a nuestro paciente a nivel de atención primaria y lo más importante en este abordaje es usted sospeche, haga el diagnóstico y una vez que hace el diagnóstico, iniciar los farmes de una vez, porque es esto lo que va a disminuir el riesgo de daño articular. El siguiente punto importante es asegurarse que estos pacientes tengan sus inmunizaciones al día. A veces nos enfocamos tanto en la enfermedad que no valoramos la parte preventiva y debemos hacer prevención primaria y secundaria con estos pacientes. Prevención primaria, inmunizaciones, estilo de vida saludable.
Prevención secundaria, detección y tratamiento oportuno de la enfermedad. Entonces, ¿por qué hay que tener sus inmunizaciones al día? Precisamente porque algunos fármacos que vamos a utilizar van a aumentar el riesgo de infección. Y en este punto podemos ver los biológicos dentro de este grupo de medicamentos. Otro punto importante, valorar y tratar los factores de riesgo cardiovascular. No deben ver al paciente con artritis reumatoide solamente en el aspecto articular, y ese tiene que ser uno de los objetivos principales de esta presentación. Debemos valorar al paciente de forma integral y debemos nosotros explicar al paciente por qué debe tomar sus medicamentos. Y definitivamente, si esto lo logramos, vamos a tener mayor éxito y lograr remisión de una forma más temprana. Entonces debemos valorar y tratar los factores de riesgo cardiovascular porque es la causa más común de muerte de estos pacientes. Veamos más allá del daño articular. Esta es pues una herramienta que permite valorar a aquellos pacientes que no llegan a cumplir los criterios de clasificación y que pueden tener una artritis indiferenciada. Claro, estas herramientas más que nada pueden ser un poquito engorrosas. Lo que yo le podría decir es que si su sospecha es que el paciente a pesar de que no cumple los criterios de clasificación, usted considera que tiene algo reumatológico, pues refiéranlo para mayor valoración. Si son médicos generales, al médico internista o médico familiar para nosotros valorar entonces la referencia a reumatología, puesto que a nivel público sabemos que para ir a un reumatólogo tiene que pasar primero por un médico clínico de atención primaria, medicina interna, medicina familiar. En cuanto al tratamiento, el Colegio Americano de Reumatología y la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología recomienda un enfoque de tratamiento dirigido al objetivo que incluye intervenciones rápidas para reducir la actividad de la enfermedad y lograr la remisión. ¿Qué queremos llegar? Queremos llegar a la remisión. Queremos disminuir la actividad de la enfermedad. Y para eso tengo que usar fármacos de forma temprana. Entonces, nuestros objetivos obviamente es que el paciente sienta menos dolor, que haya menos inflamación y mejorar la calidad de vida del paciente. Y eso lo vamos a hacer manteniendo la función articular y preveniendo la progresión de la enfermedad. Y aquí podemos ver entonces que esta estrategia que va dirigida a los objetivos, tengo que estar claro qué es lo que yo quiero. Quiero reducir inflamación, quiero evitar la progresión de la enfermedad, quiero preservar la funcionalidad de la articulación, quiero mejorar la calidad de vida de mi paciente, su expectativa de vida. Y debo para eso entonces valorar sus factores de riesgo y debo llegar a una remisión. Aquí vemos entonces lo que hemos hablado de forma enfática y sigo diciendo enfática porque lo que queremos es lograr la remisión y menor actividad de la enfermedad. Y bueno, aquí vemos dentro de los tratamientos, qué tipo de tratamiento entonces nosotros con qué contamos. Tenemos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales. Dentro de los convencionales está el metrotesate, está la lefludomida, está la hidroxicloroquina, está la sulfasalacina. Tenemos fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad biológicos, que tenemos los anti-TNF. Tenemos fármacos antirreumáticos sintéticos ahora, modificadores de la enfermedad dirigido. Aquí tenemos el tofacitinib, por ejemplo.
Tenemos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para el tratamiento sintomático. Lo sigo poniendo y lo sigo diciendo para el tratamiento sintomático, pero esto no es permanente. Y tenemos los corticoides sistémicos que alivian los síntomas, pero que tenemos que estar anuentes de sus riesgos significativos a nivel gastrointestinal, a nivel metabólico con la hiperglucemia, con el aumento de peso, también aumentan la presión arterial, pueden producir trastornos del sueño y la osteoporosis. Que tenemos que estar anuentes de estos casos porque vemos a estos pacientes cómo llegan con osteoporosis a edades bastante tempranas. Aquí entonces tenemos los medicamentos antirreumáticos convencionales. Dentro de ellos tenemos la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina tenemos tabletas y la tiene la Caja de Seguro Social de 400 miligramos cada día. Nosotros debemos ver mejoría de los síntomas a los 3 a 6 meses. Tenemos que estar claro que la hidroxicloroquina tiene efectos adversos y tenemos que valorar revisión de la retina en todos los pacientes que tienen este medicamento, que puede producir retinopatías. Además, les explicaba que también puede producir alteraciones en el QT. Por eso es importante tener nuestro electrocardiograma de base. El tratamiento de primera elección es el metotrexate. Pasa que aquí está en orden alfabético, pero el metotrexate es el medicamento de primera elección. Y esta se da semanalmente a una dosis de 7,5 a 15 miligramos cada semana. Y debemos ver mejoría a las 3 a 6 meses. El metotrexate se da semanalmente. Mire que lo repito otra vez. Pero usualmente cuando mandamos el metotrexate, por ejemplo, si lo mandamos fin de semana, ustedes pueden observar que hay pacientes que lo toman sábado y domingo, no un solo día, y que se va a tomar que 4 tabletas el sábado, 6 tabletas el sábado, ¿no? Generalmente podemos utilizar 2 tabletas en la mañana del sábado, 2 tabletas en la tarde del sábado en la tarde, 2 tabletas, por ejemplo, el domingo, perdón, en la mañana. Por ejemplo, si toma 6 tabletas. Pero la dosis más baja es 7,5. La tableta es de 2,5 miligramos. ¿Ok? La tableta del metotrexate es de 2,5 miligramos. Entonces, a veces se manda una en la mañana el sábado, una en la mañana el domingo, pero una en la mañana el sábado, perdón, una en la mañana, una en la tarde el sábado y una en la mañana el domingo. Ahí sería la dosis inicial de 7,5, por ejemplo. Pero uno va subiendo gradualmente dependiendo de la respuesta al tratamiento. Entonces, el metotrexate, que es nuestro caballito de batalla, está contraindicado, obviamente, durante el embarazo. Y tenemos que estar pendientes de sus efectos secundarios, principalmente gastrointestinales. También puede producir alteraciones de las transaminasas y por eso es importante también tener de base las pruebas funcionales hepáticas antes del inicio de estos medicamentos. Puede producir dolor de cabeza en algunos otros pacientes y procesos también a nivel de hematológicos con citopenias. Algunos pacientes también pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Por eso, ustedes van a observar que en su monitoreo va a ser importante indicar un hemograma, la prueba de función hepática y radiografía de tórax. Este cuadro es muy, muy claro en señalar los medicamentos, las dosis, el tiempo en que debemos ver mejoría de los síntomas, las principales contraindicaciones, efectos adversos y qué utilizamos para el monitoreo. Otro medicamento convencional es la leflunomida.
estos 3 medicamentos, estos 4 medicamentos que están aquí, los 4 la tiene la Caja de Seguro Social. La lefludomida, la tableta es de 20 miligramos, se da una vez al día. Se puede dar en forma combinada con el metrotesate o también se puede dar a aquellos pacientes que no toleran el metrotesate, también se puede dar la lefludomida. Y vemos aquí también dentro de sus contraindicaciones el embarazo y efectos secundarios que pueden estar relacionados a la hipertensión arterial. Entonces tenemos que también estar pendientes de estos efectos de estos medicamentos. El otro convencional es la sulfasalacina, que la tableta es de 500 miligramos. Puede producir reacciones de hipersensibilidad, entonces por eso hay que prestar atención a estos puntos. Si el paciente ha tenido ya reacciones alérgicas, tenerlo presente. Aquí podemos ver algunas pautas de tratamiento del Colegio Americano de Reumatología para la artritis reumatoide. Esto que ustedes ven aquí, que es de MARD, son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencional. Ustedes pueden encontrar que puede tener estas siglas o la que dice FARMES, que es en español. Esta es en inglés. En español sería FARMES, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Para que no se enrede, ay, ¿qué es esto? Bueno, es lo mismo, pero en inglés. Entonces, estos pacientes con artritis reumatoide, dependiendo de cómo están sus síntomas, pudiéramos utilizar monoterapia o de entrada, pues comenzar pues con terapia combinada. Pero generalmente pues se inicia con el metrotesate oral en monoterapia. Y bueno, entonces ese es el principal de los medicamentos. A veces cuando los síntomas son muy leves, pudieran utilizarse la hidroxicloroquina o sulfasalacina, pero en forma general, el de primera elección sigue siendo el metrotexate porque tiene buena efectividad para los síntomas moderados a severos. Bien, entonces, si no mejora con el metrotexate, este metrotexate lo podemos combinar con otro farme, como lo he mencionado, o inclusive podemos combinarlo con los farmes biológicos. Dentro de los farmes biológicos tenemos los inhibidores de factores de necrosis tumoral, que son los anti-TNF. También tenemos los antagonistas del receptor de interleucina 1 recombinante ananquira, que son nuevos. El inhibidor también selectivo de la coestimulación de las células T abatacept, que el nombre comercial es Laurencia. Y tenemos antagonistas de receptor de interleucina C y anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab, dentro de los fármacos biológicos. Aquí, en este otro cuadro, podemos ver entonces los medicamentos anti-TNF y la dosis usual utilizada para cada uno de ellos. El seguro dentro de los anti-TNF tiene el etanercept, que generalmente se da subcutánea cada semana, 50 miligramos. Entonces, esta es uno de los que tiene el seguro, el etanercept. También tiene adalimumab, también tiene el seguro, 40 miligramos subcutáneo, este es cada 2 semanas. El seguro también tiene infliximab, creo. Entonces aquí pues estos medicamentos son muy efectivos y se puede utilizar en combinación también con el metrotexate. Vamos viendo que en estos medicamentos, como pueden aumentar el riesgo de infecciones, repito nuevamente, previo a su uso, debemos hacerle estudios a nuestro paciente, una radiografía de tórax para valorar que pues no tenga ni un proceso infeccioso, ver cómo están las vacunas y también va a ser fundamental valorar si no tiene tuberculosis latente. En este caso, para valorar si tiene tuberculosis latente,
se utiliza, qué pruebas se utiliza para saber si un paciente tiene tuberculosis latente? GeneXpert no puede ¿Qué ser. prueba se hace? Eh, la tuberculina. La PPD. Y entonces, bueno, se hace esa prueba para valorar si el paciente tiene o no tuberculosis. Entonces, latente, ¿no? Porque sabemos que este paciente no tiene síntomas respiratorios. Entonces, una vez que se hace eso, entonces ya se puede iniciar el tratamiento. Dentro de los interleuquinas 1 está la naquira, bueno, ahí sí, no sé si lo tiene el seguro, el abatacept, tampoco sé si ese lo están manejando ahorita mismo. El interleuquina 6, tocilizumab, me parece que sí, igual que el rituximab, el anti-CD20, también lo tiene el seguro. Pero estos medicamentos, pues ya sí, todos los biológicos, todos los biológicos son manejados de forma exclusiva por el reumatólogo. No lo maneja el médico general, ni tampoco el médico de medicina interna, ni tampoco el médico familiar. Todos los medicamentos biológicos para el manejo de estas enfermedades son indicados por reumatología. Por eso que es fundamental hacer el diagnóstico temprano y referir con tiempo. Las citas, obviamente, las citas están largas, pero usted sí puede comenzar el tratamiento. Por ejemplo, nosotros comenzamos el tratamiento, sí, pues tenemos los criterios para de peso, pues para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Uno puede comenzar con metrotexate, mientras que va con reumatología, por ejemplo. La cuestión es que se haga el diagnóstico temprano y que el tratamiento, el fármaco, se inicie lo más antes posible. Ya entonces el uso de biológico va a ser determinado, depende de la respuesta a los fármacos convencionales que uno utiliza inicialmente. Entonces, en forma general, pues aquí estamos viendo cómo nosotros, en forma general, pues podemos comenzar con una monoterapia con metotrexate, que sigue siendo un buen fármaco a pesar de todo el tiempo que ya está en el sistema y que le estaba explicando que es muy bueno para enfermedades moderadas y que bueno, dependiendo de eso, uno puede ver la respuesta en 3 meses, que en ese lapso de tiempo ya debe ser visto por el reumatólogo. Y obviamente, si él ve que no hay una adecuada respuesta, pues entonces se le puede añadir otro fármaco convencional, que puede ser leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, dependiendo y él va valorando cada 3 meses la respuesta al tratamiento. Por eso no debe demorarse ir al reumatólogo. Usted puede hacer el diagnóstico, iniciar el fármaco lo antes posible, pero antes de esos 3 meses tiene que verse con reumatólogo. Y si es posible, no, si es posible y su nivel económico lo permite, inmediatamente que su sospecha es clara, ¿no? Sin tener que esperar los 3 meses. Lo importante es no retrasar el diagnóstico ni el tratamiento. Bueno, entonces si hay factores de mal pronóstico, entonces pueden utilizarse fármacos biológicos o dirigidos como el tofacitinib. En general, los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos suelen ser mucho más caros que los convencionales, pero se toleran mejor, requieren de menos control de laboratorio y son superiores a la hora de frenar el daño articular en comparación con los convencionales. Sin embargo, se han hecho estudios en donde una triple terapia con metrotexate, sulfasalazina e hidroxicloroquina puede lograr resultados similares. ¿Ok? El costo, los requisitos de seguro, las infecciones y los eventos adversos pueden limitar el uso de estos fármacos biológicos. Entonces, como en todo en la vida, esto es ciencia y arte, pero tiene que irse en base a los protocolos de atención. Ya ustedes ven que estamos
viviendo una medicina que cada vez se enfrenta a, a situaciones pues, que pueden conllevar a conflictos y confrontación con los pacientes si no se siguen la evidencia y los protocolos de atención. Entonces, ya ustedes tienen que también saber manejar cómo comunicar la información a los pacientes. No hay algo que los ayude, tanto a ustedes como a los pacientes, y que mejora la adherencia al tratamiento, que la base de una buena relación médico-paciente. Y para eso, ustedes tienen que saber comunicar. Y en todas las enfermedades. Obviamente, en este tipo de enfermedades que son crónicas, que tienen alto impacto en la vida de la persona que la padece, va a ser todavía aún fundamental brindar ese acompañamiento a través del tiempo, porque este paciente, pues, si bien es cierto, se ve con su reumatólogo, tiene que tener su médico de cabecera, quien también va a estar pendiente de sus factores de riesgo. Entonces, entre los sintéticos dirigidos, son opciones más recientes para el tratamiento de la artritis reumatoide. Tiene una eficacia muy buena y los inhibidores de la sinasa Janus incluyen, pues también hay que tomar en cuenta que si son muy efectivos, sí tienen una advertencia, aquí está el tofacitinib, marcada en el FDA, que tiene un mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos importantes, como muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y trombosis, en comparación con los inhibidores del factor de necrosis tumoral en pacientes que tienen 50 años o más y más factores de riesgo. Entonces, otra razón más para valorar bien los factores de riesgo cardiovasculares que tienen nuestros pacientes. Y bueno, este es como un resumen de lo que acabamos de ver del tratamiento del paciente con artritis reumatoide, que quede claro que debe ser lo más precoz posible y que la meta es la remisión de la enfermedad. Que los corticoides son para el uso en la fase inicial de la enfermedad para el tratamiento sintomático, igual que los AINES, pero que una vez estén controlados los síntomas, estos ya no deben de utilizarse y el paciente, obviamente, lo que va a tener un impacto sobre su control van a ser los fármacos modificadores de la enfermedad que pueden utilizarse, perdón, solos o en combinación, siendo de primera línea el metrotexate. Yo espero que, bueno, porque es el quiz, ¿no? Pero yo espero que hayan revisado la literatura de los fármacos, que si bien es cierto, es del 2012, explica muy bien los aspectos más importantes de cada uno de ellos, porque uno es más consciente de lo que manda. Los medicamentos, todos tienen sus efectos secundarios, pueden tener su efecto adverso y tienen sus indicaciones y tienen sus limitaciones. El metotrexate puede ser de primera línea, pero hay que valorar si el paciente no tiene hepatopatía, si no tiene enfermedad renal o neumopatía. Entonces, definitivamente, todo esto es parte de la valoración del paciente. La leflunomida, la sulfasalacina, y falta la hidroxicloroquina, que pueden utilizarse solos o acompañados, ¿no? Terapia combinada, inclusive triple terapia. Entre los fármacos biológicos tenemos los anti-TNF, el etanercept, infliximab, adalimumab, los inhibidores de la interleuquina 1, ananquira, el tocilizumab, que es anti-interleuquina 6, anti-CD20, que es el rituximab, que generalmente se suele utilizar rituximab cuando tenemos una enfermedad que no está respondiendo adecuadamente a los tratamientos. Bueno, la hidroxicloroquina, que también es un fármaco, ya vemos que también lo podemos utilizar en forma de terapia combinada con metrotexate, y generalmente también se puede utilizar en aquellos pacientes en donde tienen síntomas leves. Y los sintéticos dirigidos, los inhibidores de la JAK3, como el tofacitinib, pues que son muy buenos, que tienen buena efectividad, pero ojo con el riesgo cardiovascular de los pacientes.
Aquí estamos viendo otra diapositiva en donde están las vacunas recomendadas de los pacientes que tienen artritis reumatoide y dependiendo del medicamento, cuáles se deben continuar, etcétera. Aquí vemos entonces las vacunas. Y aunque la artritis reumatoide sigue siendo pues una enfermedad incurable, la calidad de vida de los pacientes pues ha mejorado drásticamente con los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que usted le puede encontrar también como FAME, FARMES o DMARDS, como mencioné anteriormente, los FARMES convencionales, los FARMES biológicos y los sintéticos dirigidos. Entonces, ya saben que dentro de los fármacos, entonces tenemos lo que son sí para los síntomas, nada más para el manejo sintomático en la parte aguda y activa de la enfermedad, que son los corticoides y los AINES, pero que no son para el tratamiento ni para modificar la enfermedad. Y luego lo más importante, que son los FARMES, y los FARMES entonces los dividimos en tres: los convencionales, los biológicos y los sintéticos dirigidos. Los convencionales, metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Los biológicos, los anti-TNF, los anti-CD20, anti-interleuquina 6, sintético dirigido, los anti-JAK. Aquí tenemos entonces el tofacitinib. Nunca podemos dejar de lado, y menos yo como médico familiar, el aspecto de las modificaciones del estilo de vida. El ejercicio va a ser fundamental en los pacientes con artritis reumatoide. Claro, nosotros también debemos saber cómo prescribir el ejercicio. La rehabilitación, tomar en cuenta si el paciente necesita ya fisioterapia, terapia ocupacional, porque a veces tienen tan deformidad en las manos y en los pies que tienen que reaprender a cómo hacer las cosas para mejorar su calidad de vida. Y no lo debemos de perder de vista. La dieta que está recomendada para los pacientes no solamente con artritis reumatoide, sino con riesgo cardiovascular elevado, ya sea porque tengan hipertensión, diabetes, hígado graso, es la dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea es una dieta que está, está conformada principalmente por vegetales, granos, pescado. Vuelve el pescado, ¿verdad? El pescado, ¿verdad? Aceite de oliva. ¿Ve? Entonces es muy importante eso. Los pacientes con artritis reumatoide deben realizar ejercicio de manera constante, a pesar de que tengan su dolor, porque se ha demostrado que al principio, obviamente, hay que acondicionarse, pero a medida que se hace su ejercicio, va mejorando la función física y va mejorando el dolor del paciente. Claro, el tipo, la intensidad, la frecuencia y la duración debe adaptarse a las necesidades y a las capacidades individuales de cada paciente, ¿Ok? Entonces, nunca perdamos de vista que dentro de nuestro tratamiento no solamente está el tratamiento farmacológico, sino también el tratamiento no farmacológico. Queremos lograr la remisión, pero queremos mejorar la calidad de vida del paciente y lo voy a repetir y repetir y repetir para que no perdamos de vista, porque a veces queremos hacer diagnóstico y tratamiento farmacológico, diagnóstico y tratamiento farmacológico, y así no vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos que estar pendientes de que la salud es un balance de todas las esferas que tienen que ver, biológicas, psicológicas y obviamente sociales. Y tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos que están alrededor de una persona. Entonces, la evolución de la artritis reumatoide, pues, es variable. En más del 50% de los casos, la mayoría de los pacientes, podríamos decir, comienza de una forma gradual
lenta, insidiosa, que inicialmente comienza con síntomas constitucionales, malestar general, a veces fiebres, dolores musculoesqueléticos generalizados y que después van a ir apareciendo poco a poco las afectaciones de las articulaciones, siendo de predilección las pequeñas articulaciones de las manos, principalmente dentro de las articulaciones las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y a nivel simétrico, ¿verdad? El 10%, esa es la mayoría de los casos. En un 20% de los pacientes pueden disfrutar de remisiones. Cabe recalcar que las remisiones, cuando no se tiene actividad de la enfermedad, uno va a ver, vamos a ver BES, PCR, que inclusive están dentro de los rangos normales. Pueden ser temporales o completas. Y el paciente también tiene que estar claro de que hay veces que estos periodos en donde se siente tan bien puede ser de meses, de años, pero que pues en cualquier momento puede también presentarse actividad de la enfermedad. O sea que pues esto es variable. Cada paciente es distinto. No es que se curó, pero sí que pues su enfermedad está controlada y que le permite realizar las actividades que quiere el paciente. Sí, inevitablemente, pues los síntomas vuelven y aparecen, van y vienen, pero es importante lograr el tiempo más, lo que más podamos lograr de remisión a un paciente, es importante. El 10% de los pacientes, que no es lo común, pueden debutar de una forma aguda, que es la que explicaba, una forma de monoartritis, o síntomas muy graves de poliartritis que se desarrollan en pocos días, pero eso es los casos menos frecuentes. La mayoría pues va de una forma insidiosa. Entonces, en cuanto al pronóstico, los pacientes con artritis reumatoide tienen una mayor tasa de mortalidad. Los primeros informes muestran un aumento del doble y los estudios más recientes muestran un aumento del 38% al 60%. Entonces, por ende, pendientes de sus factores de riesgo y atención a su riesgo cardiovascular. ¿Tiene hipertensión? Hay que tenerla controlada. ¿Tiene diabetes? Tengo que tenerla controlada. Pero para eso yo tengo que saber cuáles son los criterios de diabetes, hipertensión. Tengo que ver si no tiene, pues, obesidad, dislipidemia, cuál sería mi meta de LDL, dependiendo del factor de riesgo de mi paciente. Las personas con artritis reumatoide tienen más probabilidades de morir de infecciones, de enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias que la población general. En lo que mencionamos, su riesgo cardiovascular está aumentado, mayor riesgo de morir por estas entidades. Y obviamente también tomar en cuenta que puede afectar el aspecto pulmonar, la misma artritis reumatoide, pero también algunos medicamentos que se utilizan. Y obviamente el estado de inmunosupresión pues aumenta el riesgo de infección. Los pacientes con artritis reumatoide tienen tasas más altas de enfermedades comórbidas graves, incluidas las enfermedades cardiovasculares, las infecciones, la enfermedad renal crónica y trastornos linfoproliferativos. Entonces, eso tomarlo en consideración. Y bueno, hasta aquí termina nuestra presentación. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, todo De mi claro. parte no, doctor. Todo Yo tengo una está. pregunta, Sí, dígame. específicamente para aclarar. Yo sé que repetí varias veces que la mortalidad en su mayoría es por el riesgo cardiovascular en los pacientes, pero solamente es eso, o sea, lo que se le dice que la artritis reumatoide tiene alta mortalidad es por principal También afección por, cardiovascular no, o y qué otras también por cosas. y también por la propia enfermedad.
¿Tiene riesgo cardiovascular Ah, elevado? ok, ok. Sí, pero también tiene mayor riesgo por el mismo tratamiento que uno utiliza, los biológicos, que aumentan también el riesgo de infecciones, pero también acuérdense que todas estas enfermedades son autoinmunes y obviamente tiene una disregulación del estado inmunológico del paciente. Entonces, también por la misma enfermedad tiene aumento de riesgo. Eh, y hablamos de los efectos que pueden tener a nivel del corazón, de los pulmones, de nivel renal, vascular. Entonces, pacientes que tienen, que debuta con vasculitis, que tiene enfermedad, ya va empeorando el pronóstico del paciente. Entonces, tanto por su problema cardiovascular como la misma enfermedad en sí, aumenta su riesgo. Entonces, por eso que tenemos que estar muy pendientes del paciente con artritis reumatoide. Y si después de esta presentación ustedes están claros que uno tiene que ir más allá de la articulación, ya hemos logrado bastante, porque es que muchas veces el médico se enfoca tanto en la articulación que deja a un lado los aspectos cardiovasculares del paciente y no se atiende adecuadamente todo eso. Entonces es un conjunto de todo. Sí, afecta a las articulaciones, sí, pero vayan más allá de la afectación articular. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, Doc, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ustedes, todo tan clarito. Bueno, hoy no pasé lista porque ahora yo me doy cuenta que está, digo, igual ustedes van a hacer su quiz, pero que todavía he estado prestando atención a la presentación. Así que bueno, vayan preparándose a hacer su quiz. Yo, entonces lo voy dejando y nos vemos el próximo martes. Para los quizzes, ustedes entran a sus plataformas. Doctora, aquí Pero sale para los que, parciales, durante todo el tiempo del parcial, es con sus cámaras encendidas. Sí, dígame, doctor, que me iba a preguntar algo. doctora, sí, aquí dice que abre a las 8:20, si no tengo mal entendido. Así mismo es. Ah, ok. Entra a las 8:20. Ah, ok. Ok, Siempre entonces. le doy un tiempito porque no haya. Sí, eso es 20 minutos y le estoy dando mucho. Porque presencialmente, cuando doy esta materia, yo la doy también presencial, son 10 minutos reloj. 10 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y se entrega de una vez. Le estoy dando mucho tiempo. Así que sí, son 20 minutos. Así que tienen tiempo para tomar agua, etcétera, y organizar sus ideas. Yo sí les recomiendo que sean honestos con su conocimiento. Eh, la medicina, la única manera de que usted aprenda es poner en práctica sus conocimientos. De nada vale una buena nota si esa nota no refleja el aspecto práctico de lo que usted leyó. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos sin más. Ha sido un placer y nos vemos el próximo martes a la misma hora.